Muy buenos días. A nombre del doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias que ha organizado la División de Universidad Abierta y que el día de hoy la maestra Claudia Mirafuentes García nos va a brindar con el tema los delitos en el derecho azteca. El tema es interesante, toda vez que a raíz de, como todos lo sabemos, de la fundación de la gran Tenochtitlan, la cultura azteca, ver desde los inicios cómo es que se castigaba, en un principio de lo que va a hablar la maestra respecto de las conductas que se consideraban ilícitas por ellos, y ver cómo se catalogaban y cuáles eran las sanciones que se aplicaban. Pero antes de ello yo quisiera leer una síntesis muy apretada del amplio currículum de la maestra Claudia Mirafuentes. La maestra Claudia Mirafuentes realizó los estudios de licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo el título con la tesis La naturaleza jurídica de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Su experiencia profesional la ha tenido en varias dependencias federales, tanto a nivel local como a nivel federal. Inició como abogado postulante en las materias de Derecho Laboral, Derecho Civil y Derecho Penal. Colaboró también en la notaría 103 de la Ciudad de México, en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. También se desempeñó en la anterior Delegación Jurídica de Coyoacán, hoy alcaldía, como verificador administrativo, y también colaboró ya antes en esta Facultad de Derecho, adscrita al Seminario de Derecho Penal. Se incorpora también al gobierno del entonces Distrito Federal en la Dirección General de la Comisión también la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales de Semarnat, en la Procuraduría Federal de Medio Ambiente, en donde se desempeñó como subcoordinador de servicios especiales, y también colaboró en el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México como jefe de unidad departamental. A partir del año 2009, la maestra es académica de esta Facultad de Derecho, en donde se desempeña en su actividad en la División de Universidad Abierta y en la División de Educación a Distancia. La maestra ha dictado conferencias en otras universidades, no nada más de esta Ciudad de México, sino del interior de la República, y también cuenta con obra escrita. Es que ya sin mayor preámbulo, recibamos a la maestra Claudia Mirafuentes. Maestra, bienvenida. Muy buen día a todos, agradezco su asistencia y principalmente agradezco al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la facultad, por haberme permitido estar aquí el día de hoy, y vamos a comenzar con la conferencia que se titula Los delitos en el derecho azteca. Comenzaré comentando un poco acerca de la cultura azteca, desde sus inicios, en los cuales la cultura propiamente se convirtió en azteca, lo que hoy conocemos nosotros como tal, desde sus inicios de Aztlán. Si recuerdan ustedes, en algún tiempo se comentó de la llegada de ellos en 1325. Aquí les... Aquí en la diapositiva. ¿Ahí escuchan? Sí. Gracias.
El imperio también es conocido como Tuxtla Alianza, Imperio Mexica o Tenochtitlan. Este nombre se le dio precisamente porque venían de Aztlán. Aztlán significa lugar de garzas. Este lugar precisamente se le conoce bajo el nombre de los aztecas, aunque ellos preferían denominarse cultura mexica. Aquí vemos el relato de cómo es la señal divina para sentarse. Esta fue dada por el dios Huitzilopochtli, el cual dijo que en el lugar donde encontraran devorando una serpiente, el águila, ahí se tenían que asentar. En este cuadro vemos al águila en su primera toma, como los pobladores están ahí observando lo que es el águila y el flote. La ciudad se nos va a dividir en 4 secciones, ya cuando se inició ya formalmente como la ciudad de Tenochtitlán. Y estaba dividida en 4 por el templo mayor, limitadas por grandes calzadas que se conectaban con tierra firme. Cada sección a su vez se encontraba dividida en barrios llamados calpulli, los que se organizaban en cierto número de familias. Cada calpulli era autónomo de los otros, pero tenían sus propios símbolos, sus propias costumbres, las cuales estas tradiciones también eran cada una de ellas. Aquí mismo también se encontraban todo lo que eran los artesanos, se conformaban cada uno de ellos, tenían una relación muy cercana, pero cada uno de ellos era independiente en cuanto a su autonomía de regir las leyes. Aquí vemos un mapa en el cual observamos lo que es la Tuxtla Alianza, que esta se llevó a cabo con la cultura azteca precisamente para conquistar los demás pueblos. Estos pueblos que fueron conquistados, obviamente las personas que eran tomadas como esclavos, cada uno de los guerreros aztecas que tomaba esclavos les pertenecía, se quedaban con ellos y así se volvían esclavos. Aquí vemos lo que es la piedra del sol, injustamente llamada calendario azteca. Todos conocemos el calendario azteca, pero realmente esta piedra era el símbolo perfecto para sus sacrificios. Era una piedra redonda que medía 1.2 metros de ancho y 3.6 de diámetro y pesaba más de 24 toneladas. Era muy grande, precisamente por eso ellos la admiraban y a ellos les sacrificaban a las personas. Aquí, no sé si se alcance a observar, pero ahí viene y se le ve a los 4 soles que anteceden y es el 5.º sol el que representa lo que es la piedra. Sí alcanzan a observar ahí los picos que tiene también alrededor. Esto también ahí muestra lo que son las serpientes, que para ellos era un animal en el cual enfocaban toda su fortaleza y que precisamente las serpientes a ellos les daba mayor jerarquía a los aztecas. En la cultura azteca vemos una estratificación social azteca, en las cuales en este cuadro que presento es donde se ve de manera descendiente cuáles son las jerarquías. El Tlatoani es el gobernante supremo de origen divino. Él es el todopoderoso. Enseguida sigue lo que son los Tlatoanis, gobernantes menores o caciques, los Tecutlis, que son los señores principales, los Tilis, que son los nobles subordinados, los Pochtecas, que son los comerciantes. Estos hacían las labores también de espionaje o de embajadores, esto por su naturaleza misma de las mercancías que iban de un lado a otro, que era muy larga la distancia, y obviamente en esa distancia ellos podían obtener información y de esta manera poderle llevar la información a su Tlatoani supremo. Los macehuales siguen. Estos son los artesanos y campesinos que precisamente estaban agrupados en cada uno de sus barrios.
Los tamemes, que posiblemente nosotros hemos escuchado ahorita esa palabra que se utiliza, que precisamente es de cargadores, que es de una empresa de seguridad privada. Bueno, los tamemes usaban una faja de manta, la colocaban en la frente y llegaban a cargar hasta 23 kilogramos y diariamente recorrían un promedio de 25 kilómetros. Por eso era una función muy fuerte pero muy desgastante, porque imaginar cuánto cargaba una persona y todavía caminar los 25 kilómetros, pues es una situación muy sorprendente. Sigue después los mayeques, que son los tributarios de los pueblos vencidos. A ellos se les consideraba que eran libres, pero pagaban tributos y trabajaban la tierra que había sido ya de ellos, pero obviamente al ser conquistados por los guerreros ya pertenecían a los mismos, que eran los vencedores. Posteriormente encontramos a los tlacolis, que son los esclavos que podían ser por varias causas, es decir, si eran cautivos de guerra, eran esclavos. También podían ser por venta. Aquí el padre podría vender al hijo, pero con la condición de que el padre tuviera 4 hijos como mínimo. ¿Esto por qué? Porque no podía quedarse con menos hijos. Si tenía los 4, esa era una condición básica para que pudiera vender a un hijo. También era la autoventa que se encontraba en las familias, que era toda la familia se autovendía. Y si en determinado momento tenía para pagar lo que debían antes de ser pasados como esclavos, entonces podían regresar. Esto podría ser de manera temporal o permanente, siempre y cuando obviamente tuvieran la cantidad para poder pagar lo que por ellos habían pagado ellos mismos. Y posteriormente, bueno, también está los tlacolis, que eran los esclavos. Estos podían ser, me confundí ahí, los tlacolis. Eran los esclavos. Creo que está confuso. Se repitieron, perdón. Se repitieron, disculpen. Bueno, seguimos con la estratificación social de los aztecas. En el matrimonio los nobles podían ser polígamos y los plebeyos eran monógamos. Los aztecas fueron el pueblo único de América prehispánica que establecieron la educación obligatoria y gratuita para todos los varones. Aquí, para ellos era muy importante la educación. Todos debían de ir, principalmente los varones, debían de tener una educación fuerte. Había diferencia entre los plebeyos y los nobles, ya que iban a escuelas diferentes. Los de la nobleza iban al Calmecac y los plebeyos iban al Telpochcal. Aquí en la organización política administrativa, la máxima autoridad de Tenochtitlan era el Güey Tlatoani, que era el gran orador, era la máxima autoridad. Ahí acumulaba todo el poder, que era el ejecutivo, legislativo y judicial. En el matrimonio y en la educación era una figura muy fuerte la que ellos tenían, porque precisamente al entrar nosotros ahorita el tema de los delitos nos vamos a dar cuenta como algunos sí eran permitidos que tuvieran más mujeres y otros no, y si en dado caso ellos faltaban a esta situación iban a ser castigados cruelmente. Vamos a ver cómo en la cultura azteca los delitos mayormente castigados eran por pena de muerte, casi en su mayoría. En el comercio la economía era marcada de corte imperial, exigían un activo comercio en el sistema monetario, los valores de cambio más frecuentes eran las semillas de cacao y las maltas, cuyo valor dependía de su tamaño y calidad. Es importante señalar que las maltas suponían una elevada porción de los tributos recogidos. Esto era muy importante porque de ahí ellos hicieron sus riquezas. En la religión era básicamente militarizada, porque precisamente ellos tenían tanto la deidad como de Huitzilopochtli, como también la deidad de Tlaloc, porque aquí eran dos vertientes que se manejaban. Los campesinos no estaban de acuerdo con Huitzilopochtli, entonces ellos iban más a la naturaleza, pero el rey Tlatoani aceptó esta dualidad precisamente porque era más
campesinos, los comerciantes, que los militares. Aquí podemos observar nosotros lo que son las púas de sacrificio, que estas púas eran de maguey, pero también había puntas de obsidiana. Los sacrificios que ellos daban eran a las personas, ellos no sabemos si realmente disfrutaban la sangre, pero en todos lados donde hacían los sacrificios dejaban muchísima sangre que se viera. De ahí también podemos observar algunas figuras que manejan ellos y que traen las manchas de sangre. Al lado vemos lo que es la piedra de sacrificio. Aquí observamos lo que es el pedestal de sacrificio y el monumento de los cuchillos de sacrificio. Con todo esto nos podemos dar cuenta que en realidad los aztecas eran una cultura en la cual se basaba mucho a tener una afición por lo que es todo aquello que involucrara fortaleza, pero aunque llevara consigo lo que era el dolor ajeno. Aquí podemos observar en este cuadro lo que es la estructura judicial. Si nos damos cuenta aquí, en el tribunal de Tlatoani tenía magistrados y su competencia era de los asuntos más graves y era la última instancia de apelación. Posteriormente sigue lo que es el Castitlán o Cali, superior jerárquico del tribunal intermedio. Después está lo que es el Teputzi, que es el juez de primera instancia. Posteriormente sigue lo que es la Pixque, que son especies de policías de barrio. Aquí nos podemos dar cuenta que al día de hoy existen también los magistrados, están conformados también los tribunales, y nos vamos a ir dando cuenta, a medida que vayamos viendo los delitos, cómo las penas que existen han cambiado bastante. Sin embargo, pudiera decirse que siguen existiendo ciertos delitos, pero ya no son propiamente nombrados delitos. Las actividades se siguen dando. Aquí encontramos en lo que es Texcoco, la Corte Suprema, que también está integrada por magistrados, y estos eran designados por el Tlatoani. Aquí veían lo que era la sala civil, penal y militar. Había también tribunales especiales, que eran del orden militar, de guerra, religiosos, asuntos del mercado de tianguis, del comercio, de menores o estudiantes. Vamos a iniciar pues con los delitos. Aquí, en esta diapositiva, podemos observar que el procedimiento era oral. Lo que hoy día estamos en una situación muy fuerte en los juicios orales, pero si nos damos cuenta, lo que es una materia laboral se ha llevado a cabo lo que es los juicios orales. Entonces, realmente no ha cambiado en mucho. Tal vez las sanciones son las que han cambiado, se han eliminado, pero en realidad sigue habiendo un juicio oral y que propiamente nosotros debemos conocer un poco más acerca de ello, porque los juicios orales ahorita se están implementando en todas las materias. Sobre el acusador que recae la carga, es en quien recae la carga de la prueba. Las sentencias de Tlatoani eran definitivas e inacatables. Aquí, las sentencias, lo que decía Tlatoani, eso se daba, ya no podía haber como un recurso de amparo como lo conocemos ahorita. En los juicios penales para la prevención de los posibles delitos se procedía por denuncia por oficio. Cuando la falta era más grave, entonces se tomaba por oficio y además se tornaba más sumario, es decir, la pena iba acrecentándose. El acusado debía contar con un tepantlatoani, el que habla por otro, lo que hoy conocemos como abogado. Todo juzgado contaba con tepoitl o mandoncillo, que era un actuario moderno, lo que conocemos hoy como actuarios, y o ejecutor que llevaba a cabo las sentencias. Aquí vemos las cárceles. ¿Ya que le regrese?
podemos observar, hay una imagen, la cual es una cárcel, lo que ellos nombraban cárcel, que en realidad es más una jaula, en la cual colocaban una losa encima o madera muy fuerte, donde colocaban sobre esta piedras precisamente para que no se pudieran escapar las personas que iban a ser enjuiciadas. Esto es previo a su juicio. Se le llamaba el Huacalli, casa de madera, y había otra que era el Petlacalli, que era casa de petates. La primera era precisamente para los que cometían los delitos más severos y la segunda era para los delitos más suaves. Se encontraban los presos que habían cometido tanto los delitos graves como los delitos más leves. Pero aquí lo que hacían era mantenerlos como, obviamente, personas que habían cometido los delitos más fuertes. Casi no les daban de comer, casi no les daban agua. Precisamente a veces ya no necesitaban ni ser juzgados porque en las cárceles se morían. Exactamente. Entonces aquí es una situación de la cultura azteca muy fuerte porque los delitos son muy severos, las sanciones de los delitos son muy severos y entre más nobles hacían delitos, más fuerte era su castigo. La nobleza tenía mayormente el castigo. Los plebeyos era de cierta manera más ligero el castigo que se admitían. Los nobles era porque se suponía que ellos pertenecían a una gran educación en la cual no eran alguien que fuera a cometer alguna falta por mínima. Precisamente ahí ellos elegían a lo que eran los jueces. ¿Sí? Los jueces debían de ser de una conducta intachable. Precisamente ellos tenían esa educación. Iban a la escuela militarizada para obtener esa educación. Por eso el Tlatoani Supremo confiaba en ellos, pero en ocasiones también mandaba a algunos a que trataran de sobornarlos, precisamente para darse cuenta quién sí cumplía con esta calidad o quién no. Entonces había unos delitos unas sanciones muy fuertes para este tipo de delitos. Lo mínimo podían ser quitados de ahí, pero también llegaba a la pena de muerte. O sea, casi todo se enfocaba a lo que era la pena de muerte. Había otro tipo de cárceles también, una que se llamaba Teimpiloyan, donde se encontraban los presos que tampoco recibirían la muerte. Había otra que era la Macari, en la que se encerraba a los prisioneros de guerra que iban a ser sacrificados. A ellos sí los alimentaban muy bien, los trataban muy bien. ¿Por qué? Porque debían de estar muy sanos, debían de estar muy fuertes, muy grandes, porque iban a ofrecerlos a Dios. Aquí encontramos en la diapositiva lo que son los jueces. El Huey Tlatoani era el supremo juez y su camarilla estaba compuesta por 4, que debían de ser forzosamente sus parientes y que fueran cercanos, para que formaran lo que era el Consejo Real o Tlalocan, institución con funciones jurídicas civiles y criminales. Existían también los Tepotlacotoque, que eran los jueces principales. Estos eran los encargados de las cosas importantes y eran 13 nobles de una moralidad intachable. Prácticamente todos los jueces debían de ser de una moralidad intachable. Existían también los Yanquispan o Tlacayaque, que eran los jueces que vigilaban los mercados. Esto cuidando que no alteraran lo que eran las básculas, no robaran lo que era la mercancía que daban, que no dieran un costo alto a los productos que ellos vendían. Y están también los Tecutli, que era el juez de elección popular, que era el encargado de las causas comunes y los asuntos menores. Había otro que era el Cihuacuatl, que es el juez que se encargaba de las funciones administrativas y judiciales del Estado.
muy importante era su rango legal, que se denominaba justicia mayor, pues que se considera el segundo al mando del imperio, es decir, del Huaytlahuac. En cada capuli contaba con un juez llamado Chinancali o Yacauqui, que cumplía con las funciones legales necesarias dentro de su ámbito comunal del barrio. Es decir, todo lo que sucedía dentro de su barrio, él era el que los juzgaba, siempre y cuando fueran unas causas leves. Si estos delitos se agrandaban, entonces sí tenían que pasar a lo que era otra instancia. En este caso, bueno, ellos tomaban una decisión y la presentaban a lo que era el Huaytlahuac, y precisamente debían de presentar también las pruebas para poder ofrecerle al Huaytlahuac todo lo que fuera posible para que ya la pena que el Supremo Juez pudiera dictar, pero debía de presentarse pruebas. Si nos damos cuenta, nosotros hoy día también vemos lo que es importante presentar pruebas. Y las pruebas son básicas precisamente para saber si es culpable o no la persona que se le acusa de ciertos delitos. Aquí sí nosotros vamos relacionando un poco lo que es la forma de cómo se aplicaba la justicia con la forma que se aplica hoy, que es muy similar. Si bien es cierto, los jueces también aquí toman la decisión. Y aquí la diferencia que podemos llegar a tener es el amparo ante la decisión que se tome, lo que no había en aquel entonces. Aquí los trámites administrativos del expediente no debían durar más de 80 días. Y a diferencia de lo que pasaba o pasa, en algunos casos todavía, que se agrandan los juicios. Por ejemplo, los más largos que conocemos son los de la materia laboral. ¿Sí? Ahí pueden pasar hasta años y seguir acumulando y acumulando y acumulando pruebas. Pueden seguir años y años, y lo que es la materia laboral hoy día es un poco tardado. En cambio, lo que se pretende hacer ahorita con los juicios orales es precisamente que sea más pronta la justicia. Y aquí ellos tenían delimitado lo que eran 80 días. En un juicio oral, hoy es muy rápido, inclusive son días, pocos días que pasan, y en un solo día se puede dictar. Todo depende de las pruebas que se presenten. Aquí comenzamos ya con los delitos. El más importante de los delitos era el que se hacía en contra del imperio. Este era totalmente sancionado con la vida. Decía un desollamiento a quien atentaba contra el imperio. Este podría ser traición al soberano, podría tener espionaje al que maltrataba a los ministros del Tlatoani, así como a la insubordinación o rebelión, y hechicería, siempre y cuando esta acarreara calamidades públicas, es decir, que afectara realmente, porque también más adelante vamos a ver la hechicería, que también es castigada, pero nos llega a lo que es la muerte. Aquí podemos observar la sanción, qué sanguinarios eran, o si lo podemos nosotros mencionar de esta manera. Para ellos era una situación muy normal, pero para nosotros es muy fuerte, porque aparte de privarnos de la vida, desmembraban sus cuerpos. Además de todo ello, ya después de que pues los mataban y les quitaban sus bienes. Entonces aquí no nada más que cometía el delito sufría el daño o pagaba la sanción, sino también su familia, porque les quitaban lo que tenían. En este delito contra el imperio llegaba hasta el 4º grado de la familia. Entonces nos damos cuenta que si esta sanción la aplicaran, o se podría comparar un poco aquí, traición a la patria, si nosotros ponemos esa situación o esa sanción a día de hoy,
llegaría también al 4º grado. Y entonces otros preguntarían, bueno, ¿y qué culpa tienen los familiares? Pues como dicen, uno no escoge a la familia. Si se actúan mal, pues lamentablemente en ese entonces puede decir mal también a la familia. Aquí todos los hechos trascienden y es al día de hoy también lo que podemos observar. Nosotros los hechos que hagamos uno mismo van a trascender, quizá no nos demos cuenta, pero podemos afectar a nuestro alrededor y obviamente a la familia misma. También había muerte a golpes o por lapidación. Este tipo de sanciones era también dependiendo, el delito contra el imperio ya era grave en sí, pero también dependía en qué circunstancias se encontraran y quién lo llevara a cabo. Era lo que comentábamos. Si cometía el delito un noble, era más fuerte la sanción que se daba. Si era un plebeyo, pues posiblemente iba nada más a la muerte y ya. Pero los hacían sufrir, precisamente para que aprendieran a no tener ese tipo de conductas. Aquí encontramos prácticamente lo que era la pena de muerte como tal, se puede decir lo más sencillo o lo más ligero, lo que al final era la muerte, pero no los hacían sufrir tanto. Por ejemplo, en el delito en donde alteraban las medidas en el mercado, aquí les daban muerte, pero no los hacían sufrir más. También al que usaba insignias y armas reales en la guerra y en las fiestas sin merecerlas. Es decir, no podían en fiestas sacar sus armas y empezar a dispararlas, o bien tampoco podían utilizar sus insignias ahí si no las merecían. También por suplantación de cargo público. Que esta conducta en ocasiones la vemos o la tenemos presente en algunos lugares. Y a los transvestis, hombres o mujeres, simplemente con el hecho de saber que eran transvestis, también les daban muerte. A las personas que se dedicaban a la hechicería, sin perjudicar lo que era o sin alterar lo que era el bien común, les daban muerte. Al parricidio y al femicidio también se les daba muerte, era una muerte inmediata. Al que hurtara oro, plata o jade, de igual manera les daban muerte. A los que robaban los objetos bélicos también les daban muerte. A los hijos que dilapidaban la fortuna de los padres también les daban muerte. A los que mataban a la mujer adúltera, es decir, si su pareja o su esposo le encontraba con otra persona y la mataba, él por hacer justicia por su propia mano también les daba muerte. De estas conductas existen todavía al día de hoy varias de ellas, en este casi todas, pero obviamente ya no son consideradas delitos y pues mucho menos la sanción llega a darse. Aquí, por ejemplo, en las medidas en el mercado, los que se conocen como tianguis, que en la mayoría de ellos pues dicen que hasta las básculas están ya 800 gramos de el kilo. Pues sí, todo está alterado. Entonces, con esto es hacernos una pregunta. Si siguieran existiendo este tipo de sanciones, ¿sería posible que cambiaran las conductas que al día de hoy siguen existiendo? Sí. Sí. ¿Quién dijo no? Oí un no. ¿Por qué? Bueno, está diciendo que si esas conductas las siguieran replicando hoy en día y les diéramos pena de muerte, entonces ¿cambiaría la manera de actuar de los demás? No, porque ya se ha demostrado que en la mayoría de las ocasiones que lo único que busca es que ese agresor evite que ser descubierto, no tanto el hecho por la pena, sino que se cuida más en distintos aspectos. Y Beccaria también propone lo mismo, que era mucho que se discutía, que les dieran penas mayores para que no lo cometieran, pero aún así subían los índices de criminalidad, solamente que se cuidaban más o
corrompían más a los policías, bueno, a los que intentaron arrestarlos. Entonces, pues el aumento de penas nunca ha sido, digamos, la solución para que los delitos se sigan consumando. Posiblemente se tendría que hacer un estudio de la misma sociedad. Esto porque, si bien es cierto, hablamos en la cultura azteca que era muy importante lo que era la educación. ¿Esto por qué? Precisamente para evitar este tipo de conductas. Entonces, si esa parte la trajéramos al presente, tener una educación, no nada más en una escuela militarizada, por llamarlo de alguna manera, sino una educación forjada en casa, en donde se volvieran a retomaran los valores, posiblemente no tendría sentido, como dice el compañero, dar penas mayores, porque precisamente tendríamos otro tipo de criterio, otro pensamiento y otra forma de actuar, porque había respeto para todos, y si se tiene un respeto para todos, pues no es necesario implementar ni siquiera leyes. Pero pues lamentablemente en su mayoría las conductas que aquí aparecen como delitos obviamente son conductas que existen, pues creo que prácticamente todas. Y robar objetos bélicos, pues bueno, eso lo sabemos que sucede. Aquí el delito de la corrupción, si vemos, está dividido en 3 tipos de sanciones, o por llamarlo de alguna manera, dependiendo a quién las realizara. Volvemos a la nobleza. Aquí, por ejemplo, los nobles merecían la pena de muerte si robaban dinero de los impuestos, es decir, de los tributos. ¿Por qué? Porque no le podían quitar nada al Supremo. Pasamos a los jueces. Si recibían obsequios o pedían algo por sus servicios, los demás jueces lo reprendían. Esa era la primera instancia de los jueces, las acciones que tomaban. Si reincidían, entonces eran castigados y privados de sus cargos. Esto para que aprendieran. Pero si no aprendían con estas medidas, entonces se llegaba a la pena de muerte. Es decir, les daban la oportunidad de enmendar su falta, precisamente porque se creía que ellos debían de ser, volvemos a lo mismo, una conducta intachable, que quizá les da la venia de decir, bueno, se equivocó, lo hizo sin pensar, fue un momento que no sabía lo que hacía, bueno. Pero si volvía a hacerlo, eran 2 oportunidades, a la tercera ya no había más, era pena de muerte. Esa conducta se sigue aplicando el día de hoy. ¿O las dádivas se dan o no se dan? ¿Se abren los cajones en algunas oficinas? Sí. Entonces, y ahora por otro lado tenemos a los recaudadores. Estos eran asesinados si cobraban de más a los habitantes del imperio solo para lograr enriquecerse. Es decir, si ellos cobraban de más, pero lo entregaban al Supremo, no pasaba nada. Pero si era para enriquecerse ellos mismos, entonces sí era pena de muerte. Entonces aquí nos damos cuenta, de alguna manera, siempre y cuando sea para beneficio del Supremo, entonces ahí es admitida esta conducta, pero si no, de lo contrario era pena de muerte. Aquí también era una parte muy importante de lo que era la corrupción. Lo que ellos trataban era de evitarla, por eso educaban para evitar la corrupción. Y esto como lo hacían a través de las personas grandes, de su experiencia. Ellos daban la plática precisamente para poder hacer entender a los demás las conductas que debían de llevar a cabo para no caer en lo que era la corrupción. Entonces aquí nosotros vamos dándonos cuenta
agarrado de la mano de lo que es la educación, de lo que es tener un respeto hacia los demás y hacia los bienes de los demás. En el delito de robo, aquí el robo se castigaba con la esclavitud hasta que se hiciera la restitución de lo robado o una multa del doble de la cantidad robada, una parte para la víctima y otra para el tesoro del clan. Es decir, aquí era castigada con esclavitud siempre y cuando fuera de poco valor lo que se robara y que no robaran obviamente al imperio. También había el robo del maíz cuando estaba creciendo en el campo, era pena de muerte o esclavitud. ¿Por qué? Porque para ellos la agricultura era muy importante. De ahí debían de cuidar todo lo que era dado por la naturaleza. Entonces, si alguien iba caminando por algún lugar donde hubiera maíz que estuviera plantado y se le ocurría robar una mazorca y que lo agarraran en flagrante, pues era pena de muerte. O sea, no era tan fácil como decir, nada más le dice porque sí. En cambio, el robo de 20 mazorcas por hambre, por primera vez, se perdonaba. En caso de reincidencia se caía en esclavitud o pena de muerte, dependiendo, porque también aquí era considerado como un delito doloso o culposo, porque también aquí hacían esa diferenciación de los delitos culposos y dolosos. Si un ladrón no podía reponer lo robado, se le dilapidaba. En cambio, a las personas que devolvían lo robado, solo les cortaban las orejas y los nada más, pero les perdonaban la vida. Pero si había uno que le cortaban, ¿no? También. Pero aquí era propiamente para hacer ver, o sea, por ejemplo, si ya veían a la gente en la calle sin orejas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero era así como que mucha crueldad. De hecho, ellos se caracterizaron cuando llegaron precisamente a Chapultepec, cuando iniciaron sus conquistas. Ahí ellos a sus presos les cortaron las orejas y se los presentaron al rey, era cuando ellos estaban como esclavos. Entonces ellos ayudaron a una guerra. Entonces, como ganaron, les dieron esclavos, pero como no se podían llevar más de 8.000 esclavos ellos, entonces lo que hicieron fue cortarles las orejas y llevárselas a presentar al rey. Entonces, él, al darse cuenta de lo sádico que eran, los dejó libres, es decir, los corrió de ahí para que se fueran a otros lugares más. Entonces, aquí nos damos cuenta realmente de lo que era su mentalidad que tenían, o sea, no nada más era por el hecho precisamente de eliminar lo que eran los delitos, sino que ellos ya traían esa mentalidad o esa idea o ese trastorno, no sé, de actitud sanguinaria. Ellos disfrutaban, era lo que les comentaba, ellos disfrutaban la sangre, ellos buscaban cómo hacer sentir dolor a la gente. Tuvieran o no tuvieran culpa de los delitos, ellos disfrutaban. Entre más fuerte fuera el castigo, ellos disfrutaban más esa paz, porque eran, realmente se pueden nombrar por sanguinarios. Disfrutaban todo el dolor ajeno, la sangre, y por eso mismo hacían ofrendas. Sus sacrificios siempre eran muy fuertes, y era lo que comentábamos con los guerreros. Obviamente ellos eran muy violentos y los trataban de alimentar bien, para que entonces, según su idea, era que los dioses los iban a recibir bien, muy alimentados y todo, y que mejor alimentados estuvieran y mejor estructura física tuvieran, iban a vivir más ellos. Entonces, por eso procuraban siempre cuidar a ellos, porque los guerreros, como eran los que daban la fortaleza a lo que es la cultura, eran muy importantes. Y entonces ellos, al sacrificar a alguien importante, tenían la idea
de que les iba a ir mejor, que iban a ganar más batallas, que iban a vivir más tiempo a costa de la vida de los demás. El otro robo que se menciona es el robo en camino real, la pena de muerte. Las raterías en el mercado, la pena de muerte instantánea por lapidación. Aquí, bueno, si llegamos a imaginar un poco, esta situación es muy cruel y sanguinaria. Otro tipo de delitos aquí es el adulterio. Aquí la pena de muerte de la adúltera es cómplice, envolviéndolos en un petate, atados y ahogándolos en la laguna. A los más iguales, eran los habitantes comunes del imperio, se les tenía prohibido embriagarse y ser infieles, es decir, no debían de caer en el adulterio. Los guerreros podían escapar de la pena de muerte aceptando un destino permanente en zona fronteriza. Es decir, precisamente como los guerreros eran una parte muy importante para la cultura, todavía les daban la oportunidad de no caer en la pena de muerte, pero de alguna manera como desterrados, les mandaban y ahí se quedaban por siempre. Entonces, vemos el tipo de diferencia que hacían en los castigos aunque cometieran los mismos delitos. Está la embriaguez. Aquí en la embriaguez también se daba muerte a los hombres por golpes y a las mujeres por lapidación. Era diferente el tipo de castigo que se daba, pero sin embargo pues los dos son muy fuertes, ¿no? Y al final del día pues llegan a la muerte. El opulque podía ser administrado por autorización del juez a ancianos, enfermos y a parturientas. En fiestas también podían ser consumidos por personas mayores. Si un plebeyo se embriagaba, se le quemaba el pelo públicamente, se le demolía su casa y perdía sus bienes. Aquí nos damos cuenta cómo adquirían ellos mayor fortaleza en cuestión de bienes también, porque por muchos delitos ellos tomaban los bienes de las personas, entonces iban haciendo más grandes riquezas. Si era noble se le condenaba al destierro o a la muerte, si la embriaguez había sido dentro del palacio. O sea, ellos también tenían de alguna manera salvarse de la muerte siempre y cuando se embriagaron fuera de. Si era dentro, no había otra más que la muerte. ¿Por qué? Porque no tenían que alterar el orden, no tenían que ofender al Supremo. Precisamente en esa situación se daba lo que era el delito de pena de muerte. Si nos damos cuenta, hasta ahorita, casi todos los delitos son pena de muerte. Unos de manera más cruel, otros de manera más suave, pero al final llegan a la muerte. Y lo que muchos pedían era que fuera una muerte rápida, para no sufrir. Pero los aztecas lo que querían era que sufrieran, y también para poner el ejemplo a los demás, y que de esta manera no llevaran a cabo sus conductas. La homosexualidad también era considerada como delito. Aquí las mujeres lesbianas recibían la muerte por medio de golpes. Las golpeaban hasta que morían. La pena de muerte en la adúltera es cómplice en caso de sodomía, que es la penetración del pene en el ano. El sujeto activo era empalado y al pasivo se le extraían las entrañas por el ano. O sea, aquí los dos sufrían de la misma manera. Era muy cruel porque pues obviamente el palo era muy grande y los sacaban, y este palo salía por la boca, entonces atravesaban prácticamente todo el cuerpo. Esto nos dicta de qué manera tan fuerte y cruel eran los aztecas. Es bien es cierto, casi todos conocemos de los aztecas lo bonito o lo más suave, pero en realidad era una cultura muy fuerte, en su mayoría eran bárbaros, precisamente por eso actuaban de esta forma. Había otros delitos en los cuales también se daban penas de muerte. Por ejemplo, los actos sexuales de sacerdotes o sacerdotisas. Aquí eran muertos e incinerados en el propio templo. ¿Para qué? Dar a conocer lo que habían hecho, y ya sin juicio, sin
nada. Simplemente los encontraron, entonces los han muerto. A la violación y al incesto, aquellos que practicaban las relaciones sexuales entre individuos menores de 18 y mayores de 12 años, les daban también pena de muerte. Esto porque los engañaban, no hacían esta conducta se llevara a cabo a través de engaños o de algún plan. Entonces, precisamente por eso también les daban pena de muerte. Al aborto, como habíamos mencionado también, se le daba pena de muerte y también a sus cómplices. Todos aquellos que participaran o que encubrieran, se daba pena de muerte. Entonces, aquí nos damos cuenta nuevamente cómo los delitos que eran en aquel tiempo, de aquí todavía hay delitos. Por ejemplo, la violación. Lamentablemente existe todavía. El incesto también existe. Los actos sexuales de los sacerdotes también existen. Y estos eran penas de muerte. Ahorita, obviamente, no es ninguna pena de muerte. No castigado de otra manera. Aquí, delitos. El genocidio. Se castigaba con quema de cabello público o con muerte si se daba la reincidencia. Si nos damos cuenta, en muchos delitos dan la oportunidad de corregirse, pero si no se corrige, llega la pena de muerte. Las ruinas y lesiones eran indemnización, fraude y abuso de confianza, eres esclavitud, exhibicionismo, prisión y 100 azotes propinados con tiras de fibra de maguey, mentira en los niños y en las mujeres, pequeñas incisiones en los labios, esto precisamente para que vieran que eran unas personas que habían mentido. A los niños también los castigaban fuertemente, siendo niños. Y por ejemplo, usaban hierbas amargas en su boca cuando eran berrinchudos, a fin de que dejaran el feo hábito de llorar por todo y sin razón alguna. Entonces, los niños también eran, pues de alguna manera, castigados. También utilizaban espinas de maguey en las lenguas de los niños que mentían. Para el pueblo azteca, la capacidad del habla era un don sagrado que las deidades les habían regalado. Por eso precisamente era tan castigado el que mintieran. Y tenían que enseñarles desde chicos que eso no debían de hacer. Por eso, de ahí pues, los castigos. También obligaban a los niños problemáticos a aspirar el humo de chiles por la nariz al mismo tiempo que éste entraba por sus ojos. Esto provocaba obviamente una fuerte sensación de asfixia y era precisamente para que los niños aprendieran a no llevar a cabo esa conducta. Atravesaban también espinas de maguey en el cuerpo del niño si éste osaba robar o levantarle la mano a sus padres. Entonces era para darles una buena educación, que hoy día es no tocarlos, no hablarles fuerte, no gritarles, porque si no, pues derechos humanos, los derechos de los niños. Si seguían con las conductas necias, ingobernables y rebeldes, tomaban la paciencia y podían ser detenidos. Entonces era la última instancia que tenían los padres para poder, de alguna manera, corregir esas faltas. Y bueno, aquí amarraban de brazos y piernas a los pequeños y los hacían pasar la noche entera sobre la tierra mojada. Esto para corregir el comportamiento, que el niño tuviera malos actos, y esto tenía consecuencias. Los niños en la desobediencia eran sentarlos desnuditos sobre un hormiguero, hincarlos entre piedras o utilizar una púa de maguey en sus lenguas, como ya habíamos mencionado, y si se excedían en comida, se les racionaba el número de tortillas al día. Pues estos son los castigos. Y ya sabrán ustedes si toman algunos para la profesión. Yo espero que no, y estoy de acuerdo con el compañero que no debería de haber muchas penas fuertes, sino más bien dice corregir a los niños en su momento, precisamente para que lleguen a la profesión. Les agradezco a ustedes. Gracias.
Para terminar la conferencia, queremos entregar un reconocimiento a la maestra Mina Fuentes García, se los voy a leer. La Facultad de Derecho otorga el presente reconocimiento a la maestra Claudia Mina Fuentes García por su destacada participación como ponente en la conferencia Los delitos en el derecho azteca, disertada el 20 de octubre de 2018 en el auditorio Isidro Favela de la Facultad de Derecho, por mi gracia lo escrito, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, octubre de 2018, que al final firma nuestro señor director. Maestra, muchas gracias.